Primero, bienvenidos a todos, gracias por asistir, gracias a la Cámara, gracias a todas las comisiones de la Cámara que trabajan arduamente, gracias a Sergio Spadone, Alejandra Conconi y a todos los que sé que trabajan muchísimo. Es una de las cámaras más activas del país y es un placer ser miembro y sponsor y poder transmitir un poco del conocimiento y la experiencia que los años le van dando a uno en la industria. Eh, Pueden hacer preguntas durante la charla porque es un tema específicamente, este no es un curso como hemos dado anteriormente de nociones básicas, sino que es una charla, un disparador sobre diversos factores que están afectando a la industria. Teníamos que ponerle un título. Por eso le pusimos mercado de fletes en situación de guerra y congestiones de canales de navegación. No son los únicos factores que están afectando la suba de flete. Eh, por supuesto, las guerras, como sabemos, en especial la guerra de Ucrania y Rusia, dispara el mercado de combustible, por lo cual es una consecuencia. Y hay otros factores que podemos discutir, como es la concentración, para el que quiera discutirlo, del mercado naviero en manos de pocos jugadores, no solo en las líneas de contenedores, sino en los barcos multipropósito y de carga de proyecto, que al saturarse las líneas de contenedores y las líneas RoRo, se produce en el mercado lo que se llama un efecto derrame. Toda esa carga pasa hacia los barcos multipropósito, que son los que nosotros operamos, y también se saturan ese tipo de barcos, y luego de eso comienzan a saturarse los barcos balqueros también, los puertos y toda la cadena logística. Bueno, tenemos algunos conceptos básicos, eh, simplemente como dije, como disparadores que comienzan a afectar el mercado de fletes. Las interrupciones en las rutas comerciales, en caso de la guerra de Ucrania, o la afectación de las rutas comerciales, como puede ser el Mar Rojo, por los ataques terroristas a los barcos, que quizás no están tan difundidos como lo usual que son. Nosotros trabajamos con una alerta y prácticamente cada 3 días se están produciendo ataques hutíes a los barcos que afectan la decisión de los armadores de tomar rutas alternativas. Eh, o ponen un premium sobre los fletes o, digamos, empiezan a hacer rutas más largas que luego lo vamos a hacer con la consecuente suba de fletes. Vamos a los efectos más importantes. Interrupciones en las rutas comerciales. Bueno, las interrupciones en las rutas comerciales tienen un efecto dual. Eh, Caso guerra de Ucrania. Ucrania se ve imposibilitada de exportar todo su volumen de granos, lo cual produce al inicio una baja del mercado de fletes en la región, porque hay exceso de barcos y falta de carga, pero luego produce una suba en el mercado de combustible, porque Rusia no puede colocar su combustible, salvo a través de algunos traders de países, digamos, que forman parte de ese bloque. Eh, por otro lado, en el caso de los ataques hutíes, como para dar otro ejemplo, eh, como dije, se empiezan a efectuar desvíos hacia otros canales de navegación, acortando las distancias. Esto aumenta el tiempo. Ustedes saben que los fletes no son una tarifa como se suele traducir en el día a día, sino que en realidad, aún en las líneas de contenedores, detrás de las líneas de contenedores,
y un equipo de brokers marítimos que corre un cálculo de flete que incluye el valor diario del barco, los costos portuarios, los costos de combustible, la amortización del barco. Y obviamente sube el valor día del barco y sube el combustible. En el caso de los barcos multipropósito, por ejemplo, tuvimos un pico en la pandemia por saturación. Un barco multipropósito tipo llegó a costar $60.000 por día, cuando históricamente costaba una tonelada por deadweight entre 15 y $20.000. Hoy ha subido, está entre 22 y $25.000 diarios, sin combustible. Entonces, si a eso le sumamos la suba de combustible, estamos tanto en contenedores como en barcos multipropósito, no digo en valores post pandemia, pero en lo que se llama un recupero del mercado de fletes bastante sustancial. Agrego como dato de color, que no es efecto de la charla, que es que en el año 2000 hubo una suba brutal cuando China sale al mercado a comprar mineral de hierro y pone órdenes enormes a Vale de Río 12, por ejemplo. eh, Se produce una suba del 700% del mercado de fletes. Entonces, todos los dueños de barcos, todas las compañías armadoras, comienzan a construir más barcos. Luego, en el año 2007, eh, el mercado se derrumba eh, y muchos armadores quiebran. ¿Qué sucede? Los dueños de los barcos, los armadores, han aprendido la lección. Entonces, después de la suba post-COVID, no pusieron tantas órdenes en astilleros para construir nuevos barcos, como para mantener un nivel de ocupación de flota constante y tirar el mercado para arriba lo más posible, aún en circunstancias donde el mercado está, como decimos en la bolsa, un mercado bear, y tratar de mantener un bullish market lo más posible. Obviamente la carga, la guerra puede cerrar rutas marítimas, ya lo dijimos, terrestres críticas, y se produce todo lo que acabo de explicar. Si querés, vamos al tema de otro factor de incidencia es el aumento de costeo de seguros, o sea, cuando uno quiere transitar por zonas de guerra o de posible guerra o de posible secuestro de barcos, como puede ser el Mar Rojo, empieza a aplicar o la prohibición del seguro o lo que se llama el War Risk Premium, o sea, un extraseguro por guerra que es bastante pesado en el costeo por día para todas las flotas armadores de cualquier tipo, eleva la prima de seguro de los barcos, consecuentemente las cargas que transitan por estas áreas comienzan a sufrir un aumento de fletes. Pero ¿qué es lo que hacen las líneas de contenedores o los armadores multipropósito barqueros? Para no penalizar tanto a estas áreas y a estos jugadores del comercio exterior, dividen todo ese costo en todos los tráficos. Entonces se ven todos los tráficos afectados. Digamos, pasan a contribuir al costo del extraseguro de guerra o de zona de riesgo. eh, Todos los tráficos del mundo. Sin hablar que en el caso de del Mar Rojo, por ejemplo, se comienzan a pedir a los clientes, en algunos casos, que paguen seguridad armada para el barco que esté a bordo, lo cual produce un seguro, un costo aún mayor que suele estar en algunos casos por arriba de los $150.000 por viaje. Ya, ya estamos con esto. Escasez de capacidad. Los barcos y otros medios de transporte pueden ser reubicados para evitar zonas de conflicto, reduciendo la capacidad disponible en las rutas habituales. Esto puede llevar a una escasez de espacio y un aumento de las tarifas de flete. Bueno,
Esto es oferta y demanda. O sea, si bien uno puede reubicar, empieza a haber escasez en las zonas de conflicto, se encarecen los fletes, pero además, como les expliqué, no se construyeron nuevos barcos en la cantidad en la que el mundo los necesita. Por supuesto, hay órdenes en astillero. Los únicos que siguen construyendo a gran ritmo son los armadores chinos a gran escala, mientras que los armadores europeos tradicionales del norte de Europa, de Dinamarca, de Alemania, de Holanda, de Noruega, eh, van construyendo un poco lo que se llama hand to mouth, o sea, a demanda de un cliente de largo plazo, bajo un contrato de largo plazo, ponen una orden en astillero, pero no lo hacen en base especulativa, con lo cual hace que el cliente, cuando se ve en una situación de fletamento, no pueda ir, vamos a decir, al regateo porque no sobra flota. No pueda decir lo que yo llamo en palabras comerciales, no puede ejercer una extorsión sobre el armador que necesita, por ejemplo, retornar a cierta área y simplemente por poseer una carga bajar los precios. O sea, se ve que en una barrera limitante que es la escasez de barcos. Esto, por supuesto, es fluctuante. O sea, una semana tenemos pocos barcos multipropósito en el Golfo de Estados Unidos. A la semana siguiente tenemos tres o cuatro, pero no tenemos 15, como sucedía en el pasado en las bajas. Eh, Incremento de los precios de combustible, bueno, ya un poco lo hemos mencionado, va un poco de sí, o sea, los barcos consumen combustible. Son muy pocos los barcos y en general navegan en tramos cortos que consumen hidrógeno verde o energías renovables. Los testeos que se están haciendo para reducir el consumo de combustible con una suerte de paneles que utilizan el viento para reducir el uso de combustible. Esto comenzó en los años, a principios de los años 2000, cuando Beluga Shipping, que era un armador alemán que nosotros representábamos, lanzó el Beluga Sky Sails, que hacía una prueba con un paracaídas para ver cuánto navegaba todo el mundo y se fijaba cuánto se producía por aire, cuánto aportaba el aire, el viento, a la reducción de combustible. Pero si bien se están haciendo testeos, todavía no hay construcción masiva de ese tipo de barcos. Sí, también me gustaría mencionar que la Comunidad Europea todos los años va aplicando un recargo que muchos clientes no tienen en cuenta, que aplica a contenedores, a carga general, a graneles, eh, por el tipo de diésel que usan los barcos para que sea cada vez menos nocivo para el medio ambiente. Y eso va agregando cada año entre unos 3 y 5 dólares por tonelada o metro cúbico, que por ejemplo mucha gente no contempla para sus ventas o contratos a futuro, porque no está debidamente asesorado. Y eso produce un impacto terrible en el caso de las commodities, por ejemplo. Granos, madera, cemento, cargas que tienen poco valor, poco margen, digamos, en el coste logístico. Riesgos de daños y pérdidas. Este tipo de conflictos, por supuesto, existen seguros, como lo mencionamos, pero vamos a ponerlos en el escenario para poner un ejemplo, la construcción de una planta, de una refinería, por ejemplo. O sea, a mí me dañan un barco, puede llegar a hundirse un barco, se pierde la carga. ¿Hay reposición de la carga? Sí, puede haber reposición de la carga, de una carga de proyecto a 60, 90, 120 días.
se para la obra, aumenta todo el costeo, tienen penalidades con los gobiernos, con los contratistas, con los subcontratistas. O sea que no es solo el valor del flete en sí, sino es toda la logística. Tienen penalidades con los camiones, con la obra, el personal de obra, las grúas que han alquilado. Digamos, es realmente un daño muy, muy, muy grande. Restricciones y sanciones comerciales. Bueno, esto aporta aún más al problema. Todos sabemos las sanciones comerciales americanas y las barreras que tiene Estados Unidos y la Comunidad Europea como socios del bloque a ciertos países que podrían ser proveedores de reemplazo de algunos productos, pero en realidad no se pueden tradear. Nosotros decimos, bueno, por ejemplo, Irán podría ser un reemplazante del combustible ruso, pero bueno, los bancos americanos prohíben tradear combustible iraní, con lo cual complica eh, aún más el el mercado del combustible y sube nuevamente como factor el mercado de fletes. Impacto en la demanda. La guerra puede afectar la demanda de bienes transportados. En algunos casos, un aumento de la demanda, esenciales o militares, puede disminuir o puede subir. En escenarios de guerra, nosotros lo hemos vivido, por ejemplo, en la invasión a Afganistán. Hay el gobierno americano tiene una entidad que se llama el Military Sea Command, sale a chartear barcos multipropósito con grúas pesadas, con rampa, los barcos Rorro y demás para el desembarque de tanques militares y de armamento. Y para que se den una idea, si el Military Sea Command sale al mercado a buscar barcos en alquiler, en time charter, como se le dice en la guerra, y un barco multipropósito hoy cuesta entre 22.000 y 25.000 dólares por día, el Military Sea Command va a ofrecerle a un armador 80.000 dólares por día para que sea una oferta hostil y lo saque del mercado porque lo necesita. Y eso produce un efecto, lo que nosotros llamamos un efecto chupadora en el mercado muy fuerte, porque esto es un negocio, eh, y desaparecen enormes cantidades de barcos multipropósitos, barqueros, eh, y tanqueros y de otro tipo, e incluso los armadores y los representantes de armadores, cuando el Military Sea Command chartea, dejamos de saber la posición del barco. O sea, se baja la tripulación civil, se sube la militar como dato de color y nos lo devuelven a como sea y en el estado en que esté. Eh, pero dejamos de tener absolutamente esto nos ha sucedido con gente que tenía previsibilidad de cargar barcos y nos pregunta, pero ¿dónde fue el barco? ¿Dónde está? Realmente no lo sabemos. Cuando un gobierno toma un barco en situación de guerra, eh, el armador o la línea lo alquila y no tiene más control sobre el barco, no conoce ni la posición de los barcos. En resumen, la guerra introduce una serie de riesgos y costos adicionales en los fletes, lo que puede llevar a un aumento significativo en las tarifas de cadena de suministro global. Porque como expliqué, toda esta suba de extraseguros de guerra en diversas zonas, las líneas o los armadores no lo aplican solamente a zona de guerra, sino que lo aplican para no dañar tanto la ruta, globalmente lo reparten en todos los tráficos. Entonces se ven afectados todos los tráficos. Esto lo repito, porque por ahí hay gente que recién se une a la charla y no entiende por qué vamos a hacer una carga China-Argentina o Houston-Argentina
por ejemplo, se ve afectada y por qué suben los valores. Bueno, todos estos cortos se reparten. Resumiendo, suba de valor diario del barco, suba de combustible, extra seguro de guerra, em, todo esto se va repartiendo en toda la cadena y a esto sumémosle la oferta y la demanda. Repaso a que los armadores después del post-COVID no hicieron como en los años 2000, no mandaron a construir la cantidad de barcos necesarios que el mercado demanda para mantener el mercado en alza eh, tanto como sea posible, con la excepción de los armadores del Estado chino. Bien, lo que veremos a continuación son notas de repercusiones en medios del ámbito, ¿sí? Notas al respecto. No las vamos a leer todas, quizás las vamos a comentar y luego cuando les enviemos, si lo solicitan, la presentación, ahí las van a poder interiorizar mejor. Bien. Bueno, Mar Rojo, 18 navieras ya desvían sus líneas por Buena Esperanza, lo que les explicaba anteriormente. No me estoy viendo. Pero Ah, ellos te ven. es difícil. Bueno. Eh, Te vemos perfecto y te escuchamos perfecto nosotros, bueno. junto con la nota, sí. Los ataques hutíes, que de vez en cuando aparece una nota en un diario, en un medio marítimo, demás. Prácticamente todas las semanas recibimos los alertas de líneas nuestras que son atacados por los hutíes y empiezan a desviarse por otras rutas de navegación que son más largas. Eh, si tomamos suba del valor diario del barco más tránsito, más días de tránsito, el flete se dispara exponencialmente. Sumado a la suma del valor de combustible, más días, más valor de día de barco, más combustible gastado, porque son más días de navegación. Imagínense, en algún momento, Alejandra, podríamos pensar en dar una charla sobre cómo se calcula un viaje de un barco con el software online. Y ahí, digamos, terminaríamos un poco de redondear para que la gente entienda que un flete no es magia, digamos, que sale de un cálculo de viaje. Estaría buenísimo. A disposición. Eh, Repercusiones en el ámbito, según Windward, compañía utiliza inteligencia artificial como plataforma integral para la gestión de riesgos y el análisis del transporte marítimo desde que los hutíes iniciaron sus ataques en el Mar Rojo. Eh, bueno, como consecuencia de estas interrupciones, se ha desarrollado inteligencia artificial a través de GPS y demás que nosotros utilizamos, que es la que produce los alertas y el mapeo de los barcos de los hutíes, como para saber si estamos en condiciones de navegar por el Mar Rojo y hacer la ruta más corta o tenemos que ir a la ruta más larga. Es decir, el mundo marítimo se fue adaptando. El BIMCO, que es de Baltic and International Maritime Council, del cual somos miembros, en conjunto con la Comunidad Europea, con Estados Unidos, incluso con China, porque, digamos, aquí no se salva nadie de la piratería, no se trata de una cuestión estrictamente geopolítica, es además un negocio, es básicamente un negocio, si bien puede haber algún factor geopolítico detrás, por supuesto, se ha desarrollado y se sigue trabajando en mapeo a través de la inteligencia artificial para saber si realmente es necesario el desvío o no es necesario. Bueno, hay más notas a disposición, no vamos a ir por todas, simplemente me gustaría, para un poquito.
Eh, esta nota ¿te la estás mostrando? Sí. Bueno, acá queríamos mostrarle un poco cómo la invasión rusa a Ucrania agravó la crisis alimentaria mundial. Ahí tienen el gráfico del precio de los cereales en el mundo entero. Y me gustaría ir hacia las próximas notas, donde podemos ver los canales de navegación. Acá las tenemos. Bueno, un poco queríamos mostrarles cuáles son las rutas más usadas por los armadores. Ahí falta el Estrecho de Magallanes, en ese mapa. Déjame ver el mapa si explico un poco. Ahí lo tienen. Bueno, acá quería hablar un poco de lo que pasó con el canal de Panamá. Por eso la charla se llama también Interrupciones en Canal de Navegación. No solo por los hutíes, sino porque el canal de Panamá sufrió una sequía. No podían funcionar las esclusas para los pasos, lo cual generó obviamente una gran congestión. Esa congestión se mide en días de barco con su combustible, con su costeo de tripulación, y también generó primero un daño enorme a las flotas navieras, porque ya estaban cerrados esos contratos, pero después todo ese daño económico, las líneas comenzaron a traducirlo en sus futuros fletes, porque ya empezaron a contemplar el riesgo de estas congestiones de diversos canales de navegación, y ya lo calculan en sus fletes, tanto de contenedores como de carga general, como de granos o tanqueros. O sea, se agregó un factor en los cálculos de viaje que antes no existía, que es el riesgo congestión. Eh, Sebastián, te hago una pregunta, ¿puede ser? sí, a ver quién está. Sí, Fernando Seto. El cambio de ruta, cuando un cliente contrata un flete, ¿de qué manera le impacta, digamos, al final del trayecto si a la mitad tuvo que desviarse, supongamos, en otra ruta que le demora 14 días más? O sea, más allá de tener firmado un contrato, se establece que puede ser un más menos por estas situaciones de fuerza mayor. En realidad no se maneja como fuerza mayor, porque la fuerza mayor es algo imprevisto. eh, digamos, la fuerza mayor es algo imprevisto y repentino. Como esto ya viene sucediendo hace tiempo, no podés invocar fuerza mayor por algo que está en los periódicos. Lo que se hace, yo te cuento, el otro día estaba justamente cerrando una carga de proyecto, un barco entero, para una planta de hidrógeno, y lo que hicimos fue decir, bueno, opción A, vía Mar Rojo. Opción B, con el desvío. Entonces había más o menos $250.000 de diferencia. Y se acordó un día X a que entre el armador, el dueño del barco, y el fletador se declarara la opción A o la opción B. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta. O sea, Perfecto, sí, 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 o hay- sea, digamos, esto no está, si no es previsible, digo, si en la mitad del trayecto se decide cambiar de ruta y demorar más, hoy en eh, día sí es previsible. a ver, si vos me contratás un flete, yo, como armador, puedo decirte, bueno, la política del armador es no ir vía Mar Rojo. Puedo darte la opción, depende cómo está la inteligencia artificial ahora. Por eso se pone un día, poneme la cámara, para poder decidir. Eh, o hay armadores que son más arriesgados y toman directamente el riesgo y eventualmente sufren el daño o no lo sufren. O sea, depende un poco de con quién estés lidiando, cuál es la calidad del armador, cuáles son las políticas de riesgo y de compliance. Y
por qué opción el cliente quiera ir. El trader, el charter, o sea, uno, como yo digo, como todo en la vida, toma decisiones y riesgos. Pueden salir brillantes, o sea, puede ser que si vos, por ejemplo, sos trader, tomes ese riesgo y ganes muchísimo dinero porque te salió bien, o puede ser que te salga muy mal, o puede ser que simplemente sufras un disgusto de que le dispararon al barco cerca del agua y te lo informen y el ataque fracase porque hay un barco de la OTAN en el área, como suele suceder la mayoría de las veces. O sea, la mayoría de las veces los ataques fracasan. Lo que pasa es que no lo sabemos hasta que sucede. Hoy sí los barcos hoy sí los barcos de primera clase, por ejemplo, están equipados con sala de pánico para la tripulación. La tripulación en casos críticos de abordaje ya pasa a esconderse. eh, se va reduciendo el riesgo, digamos, tomando ciertas medidas que entre el Vinco, la OTAN, la Comunidad Europea, China, digamos, fueron todos participando en foros y se fue cambiando la configuración de los barcos. Bueno, como pasó con los aviones en el 11 de septiembre, ¿no? Que ahora las cabinas donde está el capitán solo tienen cámara y solo la puede abrir una azafata, un tripulante, algo similar. Eh, Sebastián, consulta, y en ese caso, ¿no hay, digamos, un imprevisto que se calcule, digamos, en porcentaje dentro en el costeo del armado de esas tarifas? Es decir, sí, ¿hay algún tipo de porcentaje de imprevistos que uno sí, pueda mira, poner dentro del costeo? sí, por supuesto, mira, acá estamos compartiendo pantalla, creo, ¿no? Sí, Bueno, vos imagínate, situación, poné la cámara igual, yo lo veo. Situación de bloqueo del canal de Panamá, ¿sí? Como puede suceder en el Mar Rojo con los ataques hutíes. Fíjate la distancia, Lauti. Ahí la tenés calculada abajo. Entonces lo que hacemos nosotros es medir la distancia, o sea, o voy por Panamá o voy por el canal de Magallanes. A eso, la cantidad de días lo multiplico por el valor día del barco, más el combustible, más todos los factores. Digamos, obviamente los armadores no venden su barco a lo que se llama el daily running cost. O sea, simplemente al costo del barco. Lo venden de acuerdo a lo que se llama el time charter equivalent. O sea, si yo tengo un barco, para mí lo más fácil es darlo en time charter, alquilárselo a otro que lo opere y yo recibo un dinero diario y no tengo el riesgo de hacer un voyage. Para hacer un viaje, yo no hago el daily running cost, hago lo que el mercado de time charter me paga más plus lo que quiera ganar, porque me meto en la complicación de operar mi propio barco. Entonces vamos a decir, eh, no sé, $25.000 por día, tenemos 22 días en el mar extra. Ya podés sacar la cuenta, Lautaro. O sea, 22 días de navegación más por $25.000 es realmente mucho dinero, sobre todo para los commodities. Eh, Clarísimo. claro, si me hablas por ahí de una carga de proyectos súper sofisticada y demás, en estado de necesidad, donde estás parando una obra y demás, pero pensá en cemento, en clinker, o en acero Te plano, apuntaba, te apuntaba, exactamente. donde el cliente ha hecho todo un estudio, ha costeado la activa, la desactiva, marginalmente y demás, y de repente le aparece esto de sopetón, es realmente bastante crítico. Wellington, Gracias, ¿cómo Sebastián. te va? Un gusto que estés en línea.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No escucho a nadie. ¿Querés pasar a la... No, yo por mi parte me quedó claro lo que me respondiste sobre la previsibilidad o que no era fuerza mayor, por supuesto. Bueno, les vamos a mostrar un poco el... Ellos lo deben estar viendo completo, ¿no? Ellos ven eso que compartimos, bueno. Ok. O sea, a vos también, pero el cuadradito tuyo. Bueno, esto es viejo, ¿no? Pero vamos a mostrarle un poco, ahí ven lo que es la curva de Time Charter Index, lo que le decía. El armador fleta un barco en Time Charter equivalente. Acá le estamos mostrando la curva del Drewry, que se dedica a hacer este tipo de research de los barcos multipropósito y ven la volatilidad que tiene el valor diario del barco por día. Esto nosotros lo leemos todos los días. Incluso lo leemos por área, no lo leemos mundialmente. Vamos leyendo por área cómo está Far East, cómo está Middle East, cómo está Continent, que es el norte de Europa, cómo está el Mediterráneo, Golfo de Estados Unidos, Golfo de Japón, China, si está recalentado, si va a la baja, si está bearish o bullish, como para poder correr los fletes. Y me gustaría, creo que está el de contenedores también, o está solo este. Ah, no, bueno, a ver. Bueno, ahí vimos cuello de botella en el canal de Panamá. Bueno, la misma curva mira, ahí podés pasar al mapa anterior, que me parece que es interesante. Ahí tienen la congestión que produjo en el Mar Rojo en un momento del 2023. Todo lo que ven son barcos. Ampliáselos un poquito. Perdón. Perdón. Solo te quería avisar, Sebastián, que hay algunas preguntas para que después leamos que están por escrito. ¿Cómo no? Acá ve, todo lo que ven son barcos de diversos tipos. Por eso tienen diferentes colores. Miren cómo se congestiona un área rápidamente. Esto sucedió en 15 días. Sí, ¿preguntas? ¿Querés que te las lea, Sebas? Sí, sí, cómo no. Eh, María dice, ¿para cuándo se espera se estabilicen los fletes de contenedores en China y acomoden nuevamente los precios? ¿A partir de agosto podría ser? ¿Dónde está María? No tiene cámara, bueno. Eh, a ver, yo realmente no creo en estas previsiones de algunos gurúes. Eh, digamos, mm, por ejemplo, cuando sucedió el COVID, uno podía establecer que a grado de desinfección de un país, lógicamente iban a bajar los fletes. Sin embargo, la congestión fue tan brutal de la cadena logística que llevó mucho tiempo en reacomodarse. Yo no, yo creo que el mercado va a seguir volátil, honestamente. Esa es mi opinión. Yo creo que puede haber bajas, pero no, hoy no encontraría una razón. No sé si vos me la querés dar o leíste algo, María, en algún medio por la cual se prevería que en agosto puedan bajar los fletes en China. Después Mario Trujillo dice buenos días. ¿Cuál Esperá, es? vamos a esperar a la María, a ver si Ah, me quiere decir dónde. María está ahí, pero quizás. Bueno, no.
no estamos recibiendo respuesta. A ver. La otra pregunta de Mario Trujillo dice, buenos días, ¿cuáles son las proyecciones de los precios de flete para los próximos meses del año? Mi interés es básicamente desde China. Bueno, Mario, si querés, nosotros eh, trabajamos con un sistema de hedging de fletes y combustible. Eh, es un software bastante caro, pero digamos, podemos mandarte alguna previsión eh, de research de lo que se llama el mercado de futuros de China. En eso se combinan varias variables: oferta, demanda de barco, de carga, valor de combustible, cuando ciertos armadores les expiran los contratos. Hay grandes jugadores en las ligas multipropósito como en los barqueros y en los tanqueros. Entonces, esa compañía de research nos da una previsión que, como digo, nadie es un gurú tan acertado como para prever siempre las crisis que pueden afectar el mercado naviero. Nadie pudo prever el COVID, es el ejemplo más claro, pero sí podemos mandarte una previsión. Si escribís al mail de Matías, que lo pusimos al inicio de la charla. Sebastián, puede ser que a lo que se refiere del incremento de costo de los fletes de China para ver si es que bajan es por las sanciones que iba a implementar Estados Unidos hacia China y que se preveía que había muchos buques cargando mercadería para llegar antes de que se implementaran esas sanciones, al igual que Brasil con los coches eléctricos. ¿Se referirá a eso, que a lo mejor pueden llegar a bajar los, eh, los fletes desde China? Mira, puede ser. De todos modos, China ha demostrado que esas barreras comerciales que trata de poner Unidos no le interesan mucho. Porque, por ejemplo, te cuento, hace 8 o 6 meses, que si yo desde Argentina quiero fletar un barco, desde Shanghái a Zárate, por ejemplo, me va a costar X, ¿sí? Pero si yo soy exportador chino, me va a costar un 40% menos, porque el Estado chino pasó a subvencionar a sus propios exportadores. Eh, Así que, digamos, ya que estamos en la Cámara China, China nos viene demostrando que siempre encuentra la forma de seguir exportando. Eh, Subsidiando, por supuesto, le cuesta dinero, le costará emisión monetaria, eh, pero reducción de los contenedores. Sí, puede ser si sos exportador chino, que es lo que está pasando. O sea, están dando un descuento al exportador chino. Ahora, si vos el flete lo contratás acá, sacame un mensaje. Si vos el flete lo contratás acá, no te van a dar eso. O sea, se lo van a dar al chino. ¿Por qué? Porque la política justamente es que China venda costo y flete y trate de taparte el flete para que vos no puedas saber, digamos, por ahí en commodities es más fácil saberlo. Si consultas a un broker marítimo y vos sos trader de commodities, pero si yo te digo un transformador, por ejemplo, para una central termoeléctrica, eso no es un commodity. Entonces yo te tapo el valor flete y te vendo como quiero. No sé qué es costo y qué es flete. ¿Se entiende? Eh, y hay mucho juego de los exportadores chinos de esa parte, porque tienen que además protegerse de la gran baja de este tipo de carga industrial que está produciendo Alemania y Estados Unidos para tratar de volver a competir con China. El tema de los Muchas coches, gracias. no de nada, el tema de los coches, yo justamente el otro día estaba en Paraguay
y me encuentro con una inauguración de autos chinos de alta gama de un local. Eh, el auto, bueno, la verdad, excepcional, primera calidad indiscutible, a mí me asombró. Eh, Vale más que un BMW en Paraguay, que son baratos, digamos. En Argentina se los considera un auto de alta gama, en Alemania son taxis. Este, o sea que, viste, y en Paraguay, que no, digamos, apoya a Taiwán. O sea, viste, o sea, dije, wow, mirá, llega, sigue llegando. Encontraron la manera. O sea que realmente es admirable. Hola, Sebastián, perdón, interrumpo. ¿Qué haces, Ya que María? ¿Cómo andás? me convocaste, ¿qué haces? No, no ¿Cómo podía estás? entrar con el celular a video ni tampoco vos, así que bueno, entré en la compu que Nos ahora tenemos que puedo. juntar, nos tenemos que juntar, venimos años retrasados. Mínimo dos, así que Mismo, sí. cuando quieras. Sí, sí, lo tengo presente. No, esto que decías que yo comenté de los fletes, no tengo una fuente certera. em, Son un poco comentarios de Radio Pasillo de chinos y también de gente, bueno, que trabaja con China que un poco ha escuchado eso. Igual coincido con vos que no solo que va a haber volatilidad, sino que em, los fletes se van a manejar con un incremento, no van a volver a los fletes que fueron en su momento y demás. También un poco el mercado se acostumbró a la fuerza a eso, más allá de que hay productos que no lo soportan. Y bueno, por eso hay importaciones que aún no se pueden hacer, desde acá sobre todo hablo. Bueno, tenemos el Pero impuesto país también, ¿no? O sea, también, claro, por supuesto, ahora pareciera ser que eso bajara, pero no, y digo, me parece interesante lo que dijiste ahora, bastante curioso, curioso pero muy, muy cierto, muy creíble, esto de las subvenciones del gobierno chino a los exportadores para que absolutamente. puedan vender allá y seguir compitiendo, porque lo que decís es una realidad, como Estados Unidos quiere sustituir esas importaciones, Europa un poco también. No, pero de ahí, entonces, ¿se podría deducir que convendría más comprar CIF a FOB? Mira, contra todo lo que yo he tratado dando estas charlas y en toda mi carrera siempre fui un vocacionado de que Mm, la Argentina sepa de fletes para que pueda comprar FOB y no le controlen el precio. claro. Lamentablemente, en el caso de un subsidio del Estado chino, que te lo puedo confirmar, y Mm, sí, ¿crees o que sea, sí? Claro. no es que te conviene, te van a forzar. Pero sabes que muchos chinos al mismo tiempo, ahora estoy un poco con industria, no solo agro, ¿Mm? y son, no salen de Xworks, la mayoría habla de Xworks y bueno, y algunos FOB, pero como que no quieren entrar en eso. ¿Será que este subsidio es para algunas industrias y no todas? Bueno, ahí te explico lo que pasa. O sea, ese subsidio está aplicado a algunas compañías para algunas industrias Mm, que son del Estado chino, ya donde hay capital mixto no. eh, claro. y lástima que no tengo la foto, pero el otro día me mandaron una foto de una de las líneas subsidiadas. eh, Era encubierto un revoleo de carga, o sea, Mm, transformadores arriba, yates, mm, o sea, el riesgo de mm, cargar un barco así, entonces es muy probable que por eso un proveedor chino te diga no. mm, Porque yo lo empezamos a investigar con Mariana Pereira, que es del equipo, y dijimos, a ver, pero ¿cómo resulta esto económicamente? Porque el subsidio es brutal mm, entonces empezamos a estivar barcos, jugando, digamos, para ver cómo se hacía. Y le mandamos a un partner comercial nuestro estratégico en shipping en China
el request y nos mandó la foto. Y me dijo, acá lo tenés. Claro, Mm, Camiones a 2 de altura on deck. sí, exacto. Camiones a 2 de altura on deck, mm, pero sin madera. O mm. sea, apoyados. Ah, En navegación, wow. 50 días. O sea, Mm, viste, mm. hay que ser Claro, guapo. claro. Ok. Eh, Debe ir por ahí. Por un lado no le llega el subsidio, porque no es la industria, no está en esa categoría de empresas. Por otro lado, bueno, si son responsables, quizás sí no quieren cargar así. También. Sí, depende de quién, depende mucho Claro. de quién. Ok. Si vos me decís, hay compañías de primera clase del Estado chino, no, no lo van a hacer. Mm, Si vos me decís compañías alemanas, americanas y demás que producen en China, tampoco lo van a hacer. mm, Si me decís, qué sé yo, un tanque de cerveza para para Malta, ¿viste? Para hacer de que mm, se puede abollar. O sea, claro. y que en origen lo podés corregir, porque Mm, vienen separados y se ensamblan, bueno, por ahí toman el riesgo, porque la diferencia es tan grande que por ahí claro. toman el riesgo. Está bien. Bueno, gracias. Pero eso hace que sea muy confuso y muy difícil de explicarle a los clientes, porque nosotros trabajamos con armadores de primera línea, o sea, porque en definitiva estamos vendiendo grupos Blade Trade, o sea, nosotros no damos de eh, third o fourth tier carriers, entonces es muy difícil explicarle al cliente que bueno, que si quiere ese precio, nosotros no somos quien se lo podemos brindar. Y después llaman, ¿viste? Con el daño. Entiendo. Está bien. Pero Ok. muy interesante la pregunta. Para mí va a haber volatilidad todo el tiempo, en graneleros, en tanqueros, en multipropósito y en containers. Mm, Para mí va a ser muy difícil de leer el futuro. mm, Y esto te lo digo porque muchas compañías de acero, muchas compañías de granos, muchas compañías de constructoras, EPCistas y demás que saben mucho del mercado mm, están buscando todos contratos a 3 años, ¿viste? Y cuando el mercado va mm. a la baja, nadie busca, nadie te ofrece un contrato de 3 años. Claro, O sea, todo el mundo te lo ofrece claro. y ahí tenés que hacer un hedge físico de tonnage, de barco y de combustible, y ahí lo podés hacer. Mm, Pero cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿no? ¿Viste? Me venís a ofrecer mm. 3 millones de toneladas, wow. Sí, O es soy raro. muy lindo o algo pasa en el mercado. Cierto. Bueno, Eh, gracias, Sebastián. no, de nada, por favor. Seba, y siguiendo con ese tema de los ganaderos de multipropósito y demás, ¿cuál es, a ver, cuál es tu opinión con respecto a cómo está hoy, lamentablemente, el tema de la sequía, el tema del río? Digamos, yo hablo en lo que respecta al mercado de la River, por estas Sí, complicaciones de los falsos fletes que tenemos tanto en las importaciones, digamos, y en las exportaciones. O sea, hoy tanta falta que le hace al país el tema de los dólares, tenemos estas complicaciones, que es un dato no menor. Entonces, también complica a esas contrataciones. O sea, yo estoy viendo también muchos buques que entran con un calado más alto de lo que tendría que entrar, porque en 30 días le bajó el río 1 metro. Entonces, digamos, ¿cuál es tu opinión, digamos, al respecto? bueno, obviamente estamos pagando el costo falta de dragado. O sea, estamos, como se dice en la jerga, pagando aire, que es a lo que vos apuntás. O sea, que un barco de determinada capacidad de carga, yo creo que después de 20 años empiezo a ver que hay barcos que vuelven a ser un puerto San Lorenzo, Rosario, San Nicolás, completando en Bahía Blanca o Necochea, que lo vi, a ver. Yo empecé mi carrera hace un tiempo más que 20 años.
Y recién ahora veo lo que veía al inicio de mi carrera, o sea, este completion e incluso la posibilidad de establecer alguna estación de top-off, que es algo que trajo mi padre al Río de la Plata. O sea que es algo viejo, que digo, es útil en la coyuntura. Pero sí, por supuesto, se está pagando tanto en la importación de fertilizantes, por ejemplo, como en la exportación de granos, se está pagando un falso flete, para decir, para ponerlo de alguna manera, porque estás pagando el deadweight que no podés cargar por falta de calado, sí, absolutamente. Y eso es falta de decisión política. Lo que pasa es que muchas veces, por eso creo que están buenas estas charlas, las de yo, las de quien sea. Eh, Creo que lamentablemente vamos a decir a un ministro, a un presidente de la nación, no le llega realmente el impacto a nivel país, y el sufrimiento de un importador y el impacto hasta recaudatorio, digamos que tiene eso, porque si se midiera el impacto fiscal que tiene eso, seguramente se acelerarían las decisiones. Pero, digamos, es demasiado técnico, como para que le llegue, ¿no? O para que alguien se anime a decir. Yo me animo a decirlo porque estoy diciendo la verdad y es algo técnico. O sea, no es algo político. Pero muchas veces cuando uno se junta con gente que transita o ha transitado la política, salvo que venga de la parte naviera o de la logística, incluso habiendo transitado la gestión, no reconoció la importancia y te lo dicen después, digamos, que no lo identificaron como una prioridad. Y es algo que lo veíamos, lo veníamos viendo ya de, o sea, la falta de inversión en dragados y demás, o sea, ya lo que está pasando ahora nosotros ya lo veíamos que iba a pasar. Incluso Lautaro, vos que sabés, porque trabajaste en eso, en el tema de asignación a empresas privadas de puertos y de muelles y demás. O sea, que en un momento, viste, parecía una prioridad asignar, asignar, asignar. Bueno, y yo decía, bueno, deja de asignar y tragá, porque o sea, ¿cuál es la? Está bien, ¿no? Fomentar las economías regionales, reabrir ciertos puertos y demás, pero si no está debidamente dragada la hidrovía, digamos, ¿qué utilidad comercial real va a tener eso? Y vos trabajaste con puertos críticos, digamos, Correcto, en correcto. Sí, Calado. hoy creo que hoy están preocupados más por el canal Magdalena que por el dragado, ¿no? O sea, estamos discutiendo en cosas También, que bueno, no. sí, bueno, esa es una discusión en la cual no quiero entrar porque hay dos bandos, No, no. digamos. Sí, 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 Pro entiendo. Canal Magdalena contra Exacto. Canal Magdalena. Yo simplemente iba a decir que alguna solución hay que encontrarle. Alguien Perfecto, le tiene perfecto. que poner el cascabel al gato ir por alguna Cuidado. alternativa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Mariana, no sé si querés leer, que había varios comentarios, alguna pregunta más. Ya leímos todo lo que había. Una, una Comentario. Ah, preguntita a Sebastián, ¿puede ser? Soy Javier Díaz. Acá veo un mail de Wellington en inglés, una pregunta y dice, Incredible China, even though we see the world economy going downsizing, they find a way to continue with their exportation, as you say, yeah, that's China, I mean. Eh, yo creo, Wellington, que hablas por tu unión, que si hay algo admirable de China, y esto, bueno, gente Sandra con Connie, en todo el grupo que labura con Patricia, lo saben, ¿no? La perseverancia de la cultura china. O sea, tal vez podés decir algo, Alejandra, o sea, porque esto ya es sociocultural, ¿no?
siempre van a encontrar una alternativa. Ahí hay Sebastián, otra. te hago una Sí. pregunta que yo desconozco cuando hablas de falso flete. Por tema de dragado, vos te referís, yo desconozco, por eso te hago la pregunta, ¿no? ¿Es Sí, porque el flete carga menos del peso que debiera cargar? ¿Es un porcentaje de carga que pierde? claro, mira. Hay un estimado, me imagino que No, depende del buque, ¿no? Pero sí, sí, por supuesto, porque todos los barcos calan distinto. Eh, Me lo invento, ¿eh? O sea, sí, pero puede ser un 10, un 20, yo no nada, para estoy. hacer Sí. una idea. No, porque además depende del nivel de bajante. Hay barcos que son más shallow draft, o sea que calan menos. Hay barcos que son en las jergas más calones, como decimos. Depende de qué generación son, de qué configuración. Pero vamos a decir una cosa. Vos tenés ponele, depende. A ver, te voy a dar un ejemplo nuestro para no Algo hablar. general, meramente informativo, como hablabas de que No, se no, no. perdía carga, o Está pierde bien. también puesto de recuperación fiscal. Un ejemplo nuestro, si yo me voy con un barco de Chipolbrok, que es del Estado chino, al cual representamos, y me voy a cargar troncos a la zona de Ibicuy, el barco tiene 37.000 toneladas de deadweight. Probablemente cargue como mucho 27.000 toneladas, entre 25 y 27. Depende de las condiciones del río. O sea que estoy perdiendo 10.000 toneladas de capacidad. Lo cual Lautaro dice, en la jerga se dice falso flete, en realidad estás pagando un flete mayor. El falso flete en sí a nivel legal es cuando vos incumplís un contrato de fletamento, tenés que pagar el flete igual o un porcentual del flete. Pero estás pagando más flete del que debieras pagar, pues si vos realmente llenás el barco, tu flete, en lugar de ser, me lo invento, 45, serían 22. No, pero me queda claro que es mucho la pérdida, o sea, de carga. Yo pensé que un 10, un 20, pero me quedo medio corto por ahí No, hablando en no, general. no, no. No, no, un 10 sería algo casi normal en un contrato. Los contratos de granos, por ejemplo, se hacen 5 más 5, más o menos 5%, ¿no? Es sustancial. Acá hay alguien que Ja- dice, Javier, ¿tenías una consulta, puede ser? Hola, sí, sí, quería consultarle algo a Sebastián. sí, Sebastián, María y bueno, Wale, que están eh, con un socio que está en Shanghái, digamos, hace tiempo que me viene insistiendo, digamos, con el tema de China y Taiwán. Este, como que bueno, parecería que dentro de un tiempo va a haber algún suceso o algo, digamos. Eso, ¿cómo afectaría a los fletes, digamos, este, planeando, digamos, negocios de aquí a 2 o 3 años, digamos? sería un desastre Teniendo, completo. porque o sea, es como que me están dando la idea de que, bueno, que hay que hacer negocios cortos porque puede haber algún inconveniente. No sé si es tan así. Quería consultarlo a ver si por ahí ustedes escuchan lo mismo Se que por ahí escucha me lo comentan a mí. mismo, después le voy a ceder la palabra a Alejandra. Se Sería escucha, bueno un programa, ¿no? Un Zoom, digo, con ese tema, porque lo vengo, o sea, lo venía escuchando, pero ahora es como que ya hay otras personas y como que se está corriendo, como que algo, no sé qué, pero bueno, y qué va a suceder, digamos, con el tema de los negocios o cómo puede afectar, ¿no? Gracias, Seba, la verdad espectacular tu ponencia. no, Javier, por favor. Sí, la relación se percibe tensa, está en los medios, en la medida que Estados Unidos da un paso, hace poco que, digamos, permitió la venta de material militar a Taiwán, empezaron a sobrevolar aviones chinos sobre la isla con un despliegue enorme. Eh,
hasta ahora, para decirlo en criollo, se están mojando la oreja, ¿no? Si esto pasara a mayores, yo te digo, a nivel comercial, naviero, sería un desastre completo, porque ahí tendrías por ahí una reacción de la OTAN, y bueno, siendo el mercado asiático tan grande, sería un desastre, no solo en la cadena de suministro, sino en la provisión. O sea, ¿quién te reemplaza el sudeste asiático hoy en la provisión de un montón de manufactura? Ale, no sé si querés dar tu opinión geopolítica, me parece que va más por ahí. Sebastián, mira, para no irnos totalmente de tema, les propongo, digamos, si hay alguna cosa más que vos quieras para cerrar, o alguna pregunta más, y si no, lo que propongo es, vamos a continuar, tomamos nota tanto de la posibilidad de hacer un webinar de cálculos de fletes, que nos pareció muy interesante, y después y otro de actualización con respecto a estas cuestiones más geopolíticas. Sí, el tema de cálculo de flete lo podemos hacer y si querés, Alejandra, lo podemos pensar, digamos, yo desde la parte naviera, vos desde la parte geopolítica, yo puedo explicar cómo se calcula el riesgo eventual. Y agarramos las áreas y vos podés dar la parte geopolítica si querés o quien vos decidas, eh, y yo puedo calcularle ese riesgo eventual. O sea, Me parece perfecto. no tengo el teléfono de Biden ni de Xi Jinping para decirle qué va a pasar. Excelente, entonces. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta más eh, que vos quieras en particular responder o que haya captado mal. No, bueno, Solange, se comparto lo del impacto del dragado. Eh, Fernando dice, se empieza a sumar Vietnam y Rusia. Sí, es súper complicado el panorama geopolítico. Súper. Para el trading y para las empresas navieras. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad. Matías, podés volver a poner tu mail para que podés copiar y pegar lo que pusiste al inicio de la charla. Cualquier pregunta la vamos a responder. eh, las dudas que tengan o algún estudio, previsión de flete, previsión de mercado de flete. Nosotros tenemos estudios de todo tipo, cantidad de flota de multipropósito, containero versus demanda o tanquero versus demanda. Lo que pasa es que, digamos, tenemos que ir segmentando las charlas, para que no se hagan tan largas. Pero